y las he ido seleccionando, ¿verdad? Entonces me preguntan aquí, ¿existen algunas técnicas innovadoras para mejorar la calidad y la eficiencia en la fabricación de quesos artesanales? Entonces, bueno, les cuento que sí existen varias técnicas innovadoras que pueden mejorar tanto la calidad como la eficiencia en la fabricación de quesos artesanales. Y les voy a hablar de alguna de ellas. Em, para empezar, el uso de cultivos lácticos determinados, específicos para hacer quesos artesanales, es una de esas técnicas. Porque si seleccionamos cuidadosamente los cultivos lácticos, ¿verdad? Dependiendo del queso que queramos hacer, podemos influir en el perfil de sabor y en las características finales del queso. La aplicación, yo diría que la aplicación de esas cepas específicas les pudiera permitir a los productores artesanales hacer un producto personalizado, ¿ok? Según sus preferencias y la demanda del mercado, por supuesto. También la implementación de coagulantes, como cierto tipo de enzimas, pudiera acelerar, o mejor dicho, puede acelerar también y mejorar el proceso de cuajado. Estas tecnologías, ¿no?, pueden permitir ese mejor control sobre la textura y la consistencia del queso. Estoy redimensionando Autor Quesero. Lo voy a hacer, sobre todo en mis programas de coaching, los voy a hacer más económicos, los voy a hacer más accesibles. Van a ser tipo, vamos a hacerlo así como una especie de pago mensual que va a ser muy barato, muy barato. La idea es que se meta la gente. Lo que quiero es que se meta la gente para que aprendan, porque yo sé lo que es estar sin los quesos de su tierra, yo sé lo que es empezar de cero en un negocio de queso. Y si ustedes quieren cambiar su vida y aprender a hacer hacer quesos artesanales o mejorar su situación económica a través de los quesos, lo cual es muy factible, porque no todo el mundo sabe hacer queso de manera correcta. Muchos hacen queso, pero no muchos son empresarios queseros. Entonces, si me siguen, lo van a lograr, ¿verdad? ¿Por qué por qué al colocar el cuajo a la leche se tarda hasta un día en cuajar? Ahora yo te voy a le voy a preguntar a esta persona, ¿es la leche adecuada para la que estás haciendo? Entonces, de todas maneras, el tiempo que tarda la leche en cuajar, después de agregarle el cuajo o el renner, como le decimos nosotros, puede depender de varios factores. El cuajado es el proceso donde la leche se coagula, se aglutina y se forma como una pelota, como una masa sólida. Y la velocidad de este proceso varía debido a diversas condiciones. Por ejemplo, una de las condiciones es la temperatura. La temperatura de la leche, y por eso es que calentamos la leche, ¿no? La temperatura de la leche al agregar el cuajo yo diría que es importantísimo. Porque las temperaturas más bajas tienden a ralentizar el cuajado. Si la leche está fría, ¿okay? La coagulación se demora más, o a veces hasta no cuaja. Así que cuando hagan quesos, traten de cuajar a una temperatura de entre 29 40 grados, 45 grados. ¿Okay? Este es el pensamiento del día de hoy. Y el pensamiento del día de hoy habla sobre el fracaso. Aquí dice el pensamiento de hoy, ¿no? No importa cuántas veces falles, debes estar en posición de fracasar una y otra vez. Y eso lo dijo una persona que se llama Mark Cuban. Y él es el dueño de los Dallas Mavericks, o de los Mavericks de Dallas. ¿Okay? Él nació en Pensilvania y es un empresario y inversor. Y es el dueño, como les digo, de los Mavericks. Los Mavericks de Dallas es un equipo de baloncesto. Y esta frase se basa en que debemos tener una mentalidad, digamos, de emprendedor.